como les dije, vamos a ver la parte de generador de corriente alterna. Y después tengo un videito para que vean. Este es un generador de corriente alterna. El generador de corriente alterna es un dispositivo que genera energía eléctrica. Un bobinado que gira dentro de un campo magnético. Para esto una fuerza externa debe hacer el trabajo, o sea, alguien tiene que hacer que ese bobinado se mueva. Y al girar el flujo magnético que atraviesa, cambia induciendo una FEN y una corriente en el circuito conectado a la espira. Supongamos que tengamos N espiras, todas con la misma área, y la bobina gira con una velocidad angular constante, y el flujo magnético que va a atravesar cualquier momento vale lo que ya sabemos, que el flujo magnético es el producto de la inducción magnética por el área por el coseno de θ. Ahora lo vamos a poner en función del coseno de omega t. Y ahí tienen una gráfica, o mejor dicho, acá tienen un dibujo. En este caso tenemos que el campo magnético es fijo a través de dos imanes, norte y sur, dentro del cual hacemos girar una espira. Pero podría ser también al revés, ¿no? Podríamos tener fijo la espira y hacer girar el campo magnético. En este caso, al girar la espira, esa espira va cortando líneas de inducción magnética, lo que va produciendo en ella un flujo. Ese flujo produce una corriente, una FEM. Esa FEM la vamos a ver la vamos a tomar a través de unos anillos y unas escobillas que tenemos, y que vamos a poner, en este caso hay una lámpara para ver el encendido de la lámpara. El valor de la tensión máxima desarrollada va a ser el valor del número de vueltas por el flujo, o sea, por la inducción magnética, por el área, por la velocidad con la que se está moviendo, o sea, la velocidad angular con la que se desplaza, por el seno de omega t. En el caso que omega t sea 90 grados y 270, en ese caso sabemos que el seno va a tomar el valor máximo cuando B está dirigido según el plano de la bobina. En esta posición el vector de la velocidad B de la variable es perpendicular al campo. Yo les voy a pedir, yo les voy a poner ahora un videito. Creo que con ese videito vamos a ganar tiempo en la explicación. Creo que está muy bien explicadito para que ustedes puedan interpretar. Así que se los pongo para que ustedes lo vean. ¿Dónde estaba ese video? A veces son un poco de... Tengo muchas cosas abiertas que al final no sé qué es lo que estoy viendo. Ahí está. Ahí están viendo, ¿cierto? Sí, bro. Ahí se los largo. Un generador eléctrico convierte energía mecánica en eléctrica. Un generador de corriente alterna produce una corriente cuyo sentido de flujo cambia continuamente. Una armadura formada por bobinas de cable arrolladas en torno a un núcleo de hierro se hace girar en un campo magnético estático. El movimiento de las bobinas a través del campo genera una corriente eléctrica en los cables. Los cables están conectados a un anillo colector. Las escobillas hacen contacto con el anillo y toman electricidad del generador. Cuando los cables de la bobina cortan el campo magnético entre los polos del imán,
se induce una corriente en el cable. Cuando la bobina gira en el sentido mostrado, la corriente fluye hacia la derecha en el lado lejano de la bobina y hacia la izquierda en el lado cercano. La corriente fluye por el cable en un sentido durante media vuelta. La intensidad de la corriente va cambiando desde 0 hasta su valor máximo y luego vuelve a 0. Durante la otra media vuelta, la corriente fluye en sentido opuesto, ya que los cables se mueven por el campo magnético en sentido contrario. Este tipo de corriente se denomina corriente alterna porque cambia de sentido durante cada ciclo. ¿Cómo hago para hacer esto? Hola amigos, ¿cómo andan? Bueno, en este video quería más o menos mostrarles cómo podemos regular el voltaje de salida de uno de estos generadores. Ay, Dios mío. Es bastante sencillo. Ahí les voy a mostrar. Bueno, esta es la parte del alternador. Es un alternador, un alternador normal. La maqueta trabaja a 220 volts. Y este sería el regulador de voltaje o el ABR, como se le llama. En este caso este es de 6.5. Un generador eléctrico. Esperen, chicos. No crean que esto es fácil para mí. Corriente en el cable. Cuando la bobina gira en el sentido mostrado, la corriente fluye hacia la derecha en el lado lejano de la bobina y hacia la izquierda en el lado cercano. La corriente fluye por el cable en un sentido durante media vuelta. La intensidad de la corriente va cambiando desde 0 hasta su valor máximo y luego vuelve a 0. Durante la otra media vuelta, la corriente fluye en sentido opuesto, ya que los cables se mueven por el campo magnético en sentido contrario. Este tipo de corriente se denomina corriente alterna porque cambia de sentido durante cada ciclo. Bueno, a ver. Vamos a ver otro. Veamos este, a ver si podemos verlo mejor este. A ver, espera. Cierto que lo tengo aquí. ¿Profe? Sí. Espera un segundo. Sí. ¿Qué, No, qué quiero pasa? preguntar si no se salteó de casualidad de la ley de Lenz y circuito de RL o lo da después. Ah, no lo habíamos visto eso. Bueno, ya lo vemos. Vemos acá el circuito este y después vemos eso. El alternador es la máquina clave en una planta eléctrica. Es capaz de generar corriente alterna a una frecuencia fija. Al alternador también se le conoce como generador síncrono. Un alternador produce electricidad mediante inducción electromagnética. Para generar electricidad en una espira, se hace rotar la espira respecto a un campo magnético estacionario. O se hace rotar a un campo magnético respecto a una espira estacionaria. Este segundo método resulta técnicamente más sencillo y es el que se usa hoy en día en un alternador.
La inducción electromagnética es proporcional al número de espiras, por eso usamos múltiples espiras, en lo que podemos llamar indistintamente arrollamiento, bobina o devanado. Las dos partes principales de un alternador son el rotor o rotor y el estator. La RAE defiende aparentemente con poco éxito la pronunciación estator. El rotor gira dentro de un estator que no se mueve, por eso se llama estator, por permanecer estático respecto al rotor. Ten presente que en nuestros cálculos vamos a reservar la letra N para indicar velocidad del rotor expresada en vueltas por minuto. El rotor es un electroimán que al girar produce un flujo electromagnético variable. Por otra parte, el estator aloja un devanado o unos devanados. De acuerdo con Faraday, un flujo magnético variable que atraviesa un conductor produce una fuerza electromotriz inducida en el conductor. El flujo magnético variable es provisto en este caso por el rotor. El conductor sobre el que se induce la FEM es el devanado del estator. Hay que tener paciencia, no se vuelvan locos. Hola. A este tipo de rotor se le llama rotor de polos salientes. Para comprender mejor su funcionamiento vamos a considerar un rotor con solo 4 polos, o mejor aún, puesto que los polos siempre vienen en parejas con 2 pares de polos. Los pares de polos se representan con la letra P. Los devanados del rotor se alimentan o excitan con una fuente de corriente continua. Este es el campo magnético que produce. El rotor es impulsado generalmente por una turbina. El campo magnético rota con él a la misma velocidad. El flujo magnético giratorio que proviene del rotor intersecta el devanado del estator que se dispone alrededor del rotor. Eso genera una fuerza electromotriz alterna en el devanado y con ello una corriente alterna cuando se conectan a un consumo. Llamamos velocidad de sincronismo a la velocidad de giro del rotor. Este nombre se debe a que la frecuencia de la corriente alterna está sincronizada con la velocidad del rotor, es decir, que es la misma o un múltiplo entero. Por eso al alternador se le llama generador síncrono. Eso ocurre también con el motor síncrono, que básicamente es un alternador funcionando como motor. Es habitual usar la notación N o N sub S para indicar la velocidad de sincronismo. En las máquinas asíncronas cambiaremos esta notación, la llamaremos N1. La razón es que los motores asíncronos, que son los más comunes, el rotor va a una velocidad algo menor que la velocidad de sincronismo. En este tipo de motores llamamos N sub 1 a la velocidad de sincronismo y reservamos N sub 2 para indicar la velocidad del rotor. En todo caso, ahora estamos con el alternador, que es una máquina síncrona. Usaremos N para representar la velocidad síncrona. Vamos a analizar lo que ocurre en el alternador. Observa que cuando el ciclo se inicia, los polos están cruzando el devanado en cada uno de los 4 segmentos en los que este se divide. Un avance hasta el siguiente polo equivale exactamente a un semiciclo. El siguiente semiciclo durará de nuevo lo que tarde en cruzarse el siguiente polo. En suma, un ciclo completo, o lo que algunos llamarían 360 grados eléctricos, equivale al giro de un par de polos opuestos, norte-sur o sur-norte. Comprueba en los siguientes ciclos que esto es así. Cada medio giro del rotor, o 180 grados mecánicos, produce un ciclo eléctrico completo, o 360 grados eléctricos. Esto puede expresarse matemáticamente con facilidad. P va a ser el número de pares de polos del rotor. F, la frecuencia de la corriente en ciclos por segundo. Y N, la velocidad de giro del rotor en revoluciones por minuto. Para comparar F y N nos interesan las mismas unidades de tiempo, así que convertimos los ciclos por segundo de F a ciclos por minuto. Para hacerlo multiplicamos F por 60. Si solo hubiera un par de polos, una vuelta completa del rotor induciría un único ciclo eléctrico. Es decir, N es igual a 60 por F. Acabamos de ver que con 2 pares de polos se necesita solo media vuelta para tener un ciclo eléctrico, es decir, N es igual a 60F partido por 2. Y así podríamos generalizar con P pares de polos, vamos a necesitar una velocidad del rotor que sería N igual a 60F partido por P. Puede afirmarse que, como pasa con todas las máquinas síncronas, la frecuencia eléctrica está sincronizada con la velocidad de rotación mecánica.
Para producir 3 fases de corriente alterna, se añaden otros 2 devanados al estator, quedando los 3 con una diferencia de fase de 120 grados entre sí. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Después ustedes lo ven, ahí están las Los direcciones. devanados se conectan en estrellas, para lo cual se unen 3 terminales, uno de cada devanado, y los consumos se conectan. Lo vamos a dejar ahí. Ustedes total lo pueden ver después están las direcciones ahí en el PDF que les voy a dar. Me parece, che, que me dicen que no hemos visto la ley de Lenz. ¿No hemos visto la ley de Lenz, chicos? Me parece que no. No. Y vimos profe. esto de... Un momento, para. ¿Vimos fe inducida por el movimiento? Sí, quedamos ahí hasta. O sea que llegamos a Lenz. Bueno. Sí, Juan, te escucho ahora. Disculpame. No, eso que, o sea, no habíamos llegado tan adelante. Y esto, lo de corriente alterna, es lo último de la Sí, filmina. no, lo que pasa es que, mira, con ustedes, con el 2 segundos años más o menos estoy en los mismos temas. Por eso se me confunden por ahí. Disculpen. Vamos entonces a... A ver, no, bolilla de eso. Compartir. No, estoy mal. Pero voy a cerrar un montón de cosas que tengo abierto acá. Muy bien, ahora sí. Vamos a la ley de Lenz. Bueno, para entrar en la ley de Lenz vamos a hablar un poquito de esto para recordar un poco. ¿Se recuerdan esto de la creación de la FEN en movimiento? O sea, el hecho de que la barra se desplazara hacia la derecha implicaba de que aumentaba el flujo, lo que implicaba de que al aumentar el flujo producía una FEN, esa FEN inducía una corriente, esa corriente se hacía notar en función de la fuerza aplicada. Esa corriente cuando pasaba por acá hacía aparecer una fuerza. Esa fuerza era, por lo que nosotros habíamos estudiado, que era la fuerza producida por las cargas en movimiento debido a la presencia de la corriente eléctrica. El trabajo total realizado por esta fuerza debe ser igual al aumento de la energía interna en la resistencia. O sea, el hecho de que nosotros aplicábamos esta fuerza y esta fuerza se movía hacia la derecha, esta fuerza hacía que esta barra se moviera hacia la derecha, hacía de que apareciera una variación de un potencial en esta barra, donde las cargas positivas se acumulaban en la parte superior, las cargas negativas en la parte inferior, lo que hacía que por acá circulara una corriente. Esa corriente, cuando pasaba por la resistencia, producía un efecto, ¿cómo se dice?, térmico, o ese efecto térmico se debía al aumento de la energía interna dentro de la resistencia, que es lo que nosotros habíamos denominado como efecto Joule.
Esa corriente estaba dada por la FEN dividido el valor de la resistencia, y habíamos visto que estaba en función de el campo magnético, la longitud L, la separación de las barras, por la velocidad con la que se movía la barra dividido R. Muy bien. Eso nos permitía ahora hacer el análisis de la ley de Lenz. Esta ley de Lenz, volvemos a hacer el análisis con las barras que tenemos. ¿Y qué sucede? Cuando esta barra se mueve hacia la derecha, la corriente que aparece, hemos visto que circula en la dirección esta marcada. Si a eso nosotros le aplicamos la regla de la mano derecha, donde el pulgar indica el sentido de la corriente y los otros dedos indican el sentido en que giran las líneas de inducción magnética, vemos que esa corriente está generando una FEN en sentido contrario al que está aplicado. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros veíamos que la barra se desplazaba hacia la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Lo que hace que circule una corriente en este sentido. Aplicamos la regla de la mano derecha, donde el pulgar indicaba el sentido de la corriente y los otros dedos indican el sentido en que gira la línea de inducción. En ese caso, la corriente circula en este sentido. Aplicando la regla de la mano derecha, las líneas de inducción serían salientes hacia ustedes, que es lo que está marcando este punto con este círculo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden? ¿Lo ven o no lo ven? ¿Sí? Sí. Muy bien. Sí, se ve. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? ¿Qué es lo que está produciendo el movimiento de la barra B hacia la derecha? Está produciendo un aumento del área que está acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea que hay más líneas de inducción que penetrarían debido a la presencia del campo magnético presente. Y la corriente giraría, la corriente circula en un sentido tal que crea líneas de inducción que se oponen a ese crecimiento del flujo. ¿Me explico? O sea, habría líneas de inducción entrantes debido al campo presente, a este que dice B dentro. Ese campo es el que entra, ¿cierto? Esta corriente produce un campo que es saliente hacia acá, hacia afuera. O sea que eso se debe a que el flujo va creciendo a medida que esto va desplazándose a la derecha. O sea que esta corriente se opondría a las variaciones de flujo, creando un campo magnético en sentido opuesto. En el caso B, si nosotros nos movemos ahora hacia la izquierda, la corriente cambia de sentido. Y observamos que ahora la corriente crea líneas de inducción que coinciden con la dirección y el sentido de las líneas de campo magnético presente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, se entiende. Muy bien, entonces eso implica que el flujo va disminuyendo y esta corriente lo que trata es de mantener ese flujo. ¿Vamos, chicos? Sí. Entonces, ¿qué dice la ley de Lenz? La ley de Lenz había hecho, decimos que teníamos un signo negativo, que eso íbamos a explicarlo en esta oportunidad cuando explicáramos la ley de Lenz. ¿Qué dice la ley de Lenz? La ley de Lenz dice que cuando hay un aumento en el flujo,
la corriente presente o la corriente inducida presente va a generar líneas de inducción que van a ser en sentido contrario al flujo, o mejor dicho, a las líneas de flujo presentes. O sea, que va a tratar de calmar ese flujo, o sea, de contrarrestar ese flujo, creando líneas de inducción en sentido contrario. Cuando ese flujo disminuye, la corriente, esa corriente inducida va a crear un flujo que va a ayudar a mantener el flujo presente, a que no disminuya. Ese signo negativo es la causa de esta explicación. ¿Me explico? ¿Entienden lo que estoy diciéndoles? Dice, la polaridad de la fena inducida en una espira tal que genera una corriente cuyo campo magnético se opone al cambio del flujo magnético que atraviesa la espira, es decir, que la corriente inducida tiene una dirección tal que el campo magnético inducido intenta mantener el flujo original a través de la espira. O sea, si la barra esta se mueve hacia la derecha, esta área crece. Al crecer esto, crece el flujo. Esta corriente que está acá genera líneas de inducción que se opone al crecimiento ese. Al moverse a la derecha, el conductor del flujo aumenta con el tiempo. La ley de Lenz dice que la corriente debe circular en un sentido tal que se oponga al aumento de ese flujo. Para eso, el campo inducido debería ser saliente para esa corriente que debería circular en sentido horario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden lo que hemos leído, no? Sí, sí. Sí. Es un poco complejo, pero... ¿Por qué complejo? Sí. No, ¿Por qué porque se me mezcló con otras cosas, pero me parece que con eso... No se te tiene que mezclar con nada, Enrique. Esto es, vos tenés que analizar la barra. La barra se mueve a la derecha. Si se mueve a la derecha, el área que tenemos acá crece. Si crece esa área, implica que acá pasan más líneas de inducción del campo presente. ¿Estamos de acuerdo? O sea que el flujo crece. A su vez, acá se crea una diferencia potencial. Esa diferencia potencial crea una corriente. Esa corriente circula en este sentido. Esa corriente inducida que se mueve en ese sentido genera líneas de inducción que se opone al crecimiento del flujo de ese momento. ¿Estamos bien hasta ahí, Enrique? Sí, sí. Ahora bien, cuando la barra se mueve en sentido hacia la izquierda, que es el dibujo de abajo, el área empieza a disminuir. ¿Sí? Lo que el flujo implica que se va disminuyendo. Entonces, el hecho ese hace de que la corriente inducida circule en sentido contrario al del recién, lo que produce líneas de inducción que suman al campo presente para mantener el flujo. Perfecto, sí, varía el campo digamos. Eso es lo que está diciéndote la ley de Lenz. ¿Estamos? Perfecto. Por eso es el signo negativo ese, o sea, el signo negativo es oposición al crecimiento o a la disminución del flujo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Vamos a ver ahora el autoinducción. Vamos a ver la autoinducción e inductancia. Este dibujo que tenemos acá se ha dibujado de esta forma para que veamos que cuando cerramos este interruptor S, la corriente circulante debido a esta FEM hace que genere líneas de inducción a lo largo de todo el circuito en este sentido. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Muy bien. Y se considera un circuito formado por un interruptor,
un resistor y una fuente de FEM. El diagrama del circuito se representa en perspectiva para mostrar las orientaciones de algunas líneas de campo magnético debido a la corriente en el circuito. Perfecto. Cuando el interruptor se coloca en la posición cerrado, la corriente no salta inmediatamente de 0 a un valor máximo. Eso es lógico. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Sí, sí, perfecto. O sea, la corriente va creciendo, la corriente va creciendo. No es que salta así, sino va en el tiempo, es cierto que lo hace en forma rápida, pero lo hace, digamos, en forma suave, por decir así. O sea, la corriente va a estar dada por el valor de la FEM presente y el valor de la resistencia. Eso es lo que va a producir la corriente. A medida que la corriente aumenta en el tiempo, el flujo magnético debido a esta corriente a través de la espira del circuito también aumenta. ¿Sí? Este flujo creciente genera una FEM inducida en el circuito. La dirección de la FEM inducida es tal que causaría una corriente inducida en la espira. Si esta ya no llevase una corriente, que establecería un campo magnético opuesto al cambio del campo magnético original. Por lo tanto, la dirección de la FEM inducida, en ese sentido opuesto a la dirección de la FEM de la batería, lo que da un resultado de un incremento gradual en vez de instantáneo de la corriente hasta que alcance un valor de equilibrio final. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la corriente que va a generar esta FEM con esta resistencia es la que tenemos acá. Esto va a ir, esta corriente genera líneas de inducción de este sentido, ¿sí? Pero a su vez, esta va a generar una corriente inducida que se va a oponer a la corriente generada por la de Ohm en función de la FEM y la resistencia, lo que va a hacer de que vaya creciendo en forma suave, por decir así, no lo haga en forma instantánea, hasta que alcance su valor de equilibrio final. Debido a esta dirección que la FEM produce o inducida, también se la conoce con el nombre de fuerza electromotriz, que es similar a la que se presenta en un motor, como se explicó en el capítulo anterior. Dice, no me acuerdo de eso, te soy sincero, no lo tengo ahora presente eso. Y a este efecto que hace de que la corriente no crezca en forma instantánea, sino que lo haga en forma lenta o hasta lograr el equilibrio, este efecto se le denomina autoinducción, debido a que el flujo cambiante a través del circuito y la FEM inducida surge de un mismo circuito. La FEM la vamos a definir con la letra epsilon sub L y establecida en este caso se le llama autoinducida, FEM autoinducida, y va a ser igual al número de vueltas por la derivada del flujo con respecto al tiempo, a lo que es igual a menos L por la derivada de I con respecto a T. Esto significa que esa L es una constante de proporcionalidad denominada inductancia de la bobina y va a depender de la geometría que tenga esta. O sea, que va a depender en este caso del número de vueltas, de la longitud que tenga, del diámetro del alambre, todo lo que forma parte de una bobina. O sea, esta constante de proporcionalidad que le denominamos inductancia es lo que nosotros ya hemos visto con el nombre de solenoide. ¿Se recuerdan? No más que ahora estamos viendo que esa autoinductancia es igual a la derivada de la corriente con respecto al tiempo.
multiplicada por n. ¿Qué significa eso? Eso va a depender o va a hacer de que, acá la tenemos, que va a ser menos la de L por la derivada de I con respecto a T, que es una corriente que se va a generar y no va a permitir de que la corriente en un circuito se genere en forma instantánea, sino que lo haga suavemente. Esa autoinducción la vamos a denominar L, que hemos dicho que es una constante de proporcionalidad y va a ser o va a estar representada en función de la geometría que tenga, y va a representar el flujo magnético que atraviesa la espira. Entonces de acá yo puedo definir la autoinductancia L en función de ¿qué? En función de la FEN establecida por la autoinducción dividido la derivada de I con respecto a T. Esto, si lo comparamos con la ley de Ohm, podríamos decir que es la variación del potencial igual a menos el valor de I por R. Vemos que mientras R representa la oposición en la corriente, la autoinducción o la inductancia mide la oposición en el cambio de la corriente. Esa es la diferencia entre una y otra. ¿Estamos? En el sistema internacional, esta inductancia la vamos a medir en Henry y va a estar dada que un Henry se va a expresar en voltios por segundo sobre ampere. ¿Sí? Y es lo que tenemos acá. La FEN es voltio, la corriente es ampere y el tiempo es segundo. Por eso decimos que esto se va a expresar en Henry, y un Henry equivale al producto del voltio por segundo sobre ampere. Pregunta de esto. Entonces, ¿qué es la autoinducción? ¿Qué es la autoinducción, chicos? Sería como una fuerza electromotriz en la cual mide la oposición al cambio de la corriente. Sería, o sea, te vuelvo a poner para que la leas bien. Bueno, acá está. Dice, si comparamos la diferencia potencial, o sea, la caída de tensión, nosotros sabemos que la caída de tensión en un elemento está dada en una resistencia, está dada por el valor de la corriente circulante por el valor de la resistencia, ¿sí? Así es. Ahora, la inductancia, ¿qué es? Y dice que la FEN, ¿qué es esa FEN? ¿Qué hace? ¿Cómo trabajaría? A ver, ¿cómo la imaginan ustedes? O sea, yo tengo, supónganse que esta es la autoinducción, ¿no? Este es un bobinado. Acá tengo el cable de entrada y el cable de salida. ¿Qué hace? Entra la corriente, empieza a circular por ella. Cuando empieza a circular por ella, ¿qué se produce? Una FEM autoinducida. Una FEN autoinducida. ¿Qué hace esa FEN autoinducida? Se opone a la corriente, digamos. Pone la corriente.
genera una FEM. Esa FEM genera una corriente. ¿Esa corriente qué hace? Se opone a la... O sea, hay una corriente que va para allá y otra corriente que viene para acá. ¿Me explico? ¿Entienden lo que quiero decirles? Claro, se opone a la eso corriente sí. Ah, claro, sí. que genera Hasta ahí sí. el campo. Está. ¿Cómo sería? A ver, ¿quién lo explica? Isaac. Esta corriente que circula por el conductor genera un campo y este campo a su vez induce, o sea, genera una FEM en el conductor, pero al revés, que lo que hace es generar una corriente que se opone a la corriente inicial y es lo que causa que no se dispare, digamos, a 90 grados la curva de... O sea, que no es que suba la tensión, sino que lo haga suavemente. ¿Me explico, Tomás? Sí, perfecto. Muy bien. Gracias. Chicas, soy, ¿entendiste? Larsen, Lucía, Daniele, ¿entendieron ustedes? Todas tranquilas, no respondan todas juntas que no escucho, ¿eh? Muy bien. Larsen, Agustina, ¿entendiste? Sí, bueno, muy bien. Y acá, ¿quién tengo? Lucía Daniele, ¿entendió? Bueno. Seguimos. Ya vimos entonces lo que es la autoinducción. Ahora vamos a ver esto, que es la inductancia mutua. ¿Qué es la inductancia mutua? Dice, consideremos dos bobinas de alambre enrolladas apretadamente como se muestra en la dirección, como se muestra en la vista de la sección transversal de la figura. Acá yo tengo una bobina y acá tengo otra bobina, ¿sí? La corriente I1 de la bobina 1, la cual tiene N1 vueltas, produce un campo magnético. ¿Estamos bien? ¿Me entendieron hasta ahí? Bien. Muy bien. Parte de las líneas de este campo magnético atravesan o pasan a través de la bobina 2, la cual tiene N2 espiras, o sea, un número de vueltas N2. El flujo magnético causado por la corriente de la bobina 1 y que pasa a través de la bobina 2 está representado por un valor M12. Ya vamos a ver lo que es ese valor M12. ¿Entendieron cómo es esto? O sea, yo hago circular corriente por la bobina 1. Esa circulación de corriente por la bobina 1 genera líneas de inducción. Parte de las líneas de inducción de esa bobina pasan por la bobina 2. ¿Estamos bien? Perfecto. Esta analogía con la ecuación se puede identificar como inductancia mutua. O sea, M significa inductancia mutua. M12, 2,1, ya vamos a ver. De la bobina 2 con respecto a la bobina 1. O sea, la inductancia mutua 1,2 se lee de esta forma. Es la inductancia mutua de la bobina 2 respecto a la bobina 1. El flujo de la bobina 2 con respecto a la bobina 1 está dada por el valor K por el valor de I1. Y es lógico, porque si hemos dicho que la bobina 1 genera líneas de inducción y esas líneas de inducción pasan a través de la bobina 2, ¿qué es lo que tiene la bobina 2? Tiene un flujo, tiene una sección, o mejor dicho, tiene un área. Esa área es pasada por líneas de inducción, o sea, ese producto de esas áreas por esa línea de inducción producen ese flujo que es igual a un valor K por el valor de la corriente 1. Porque si varía la corriente 1, varía el flujo que está atravesando la bobina 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si uno varía, también lo hace el flujo de la bobina 2, como dice acá, y aparece una FEM en el circuito. Esa FEM que aparecería
en la bobina 2 estaría dado por el número de vueltas que tiene la bobina 2, por el flujo que se crea en ella, ¿me entiendes? En función del tiempo. Que lo podemos poner en función de la corriente y el tiempo. ¿Sí? Yo quiero llevarlos a este pensamiento. Yo supongo que acá hay varios chicos que son electrónicos y algunos no lo son, pero alguna vez vieron un transformador. Sí, sí. Este es el principio de funcionamiento del transformador. Exacto, o sea, para los que no saben o no conocen, un transformador está formado por lo que se denomina un arrollamiento primario y un arrollamiento secundario. O sea, primero se produce un arrollamiento de n vueltas, que sería el arrollamiento primario. Y encima de ese arrollamiento, por supuesto con una determinada aislación, se genera o se bobina se realiza un bobinado secundario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden hasta ahí? No me digan sí, después no pasa nada, ¿no? O sea, ahí está. Esto sería, tenemos un bobinado N1 y un bobinado N2. ¿Estamos de acuerdo? N1 sería el bobinado primario y N2 sería el bobinado secundario. Yo supongo que alguno de ustedes ha utilizado una fuente de alimentación alguna vez para alimentar algún equipito, para escuchar música, para alimentar una computadora, para una impresora, una cosa de esa. O utilizó un transformador. Muy bien. ¿Qué hacemos? En la parte primaria, o sea, en el bobinado primario, que es el primer bobinado que tenemos abajo, y encima tenemos el bobinado número 2, en ese bobinario hacemos circular una corriente, o sea, lo enchufamos al toma de 220 y a través del toma de 220 ya vamos a ver la corriente alterna, pero en este momento por lo menos para decir, tomamos corriente de ese toma, esa corriente que circula por el bobinado primario genera líneas de inducción. Esas líneas de inducción se ven como están un bobinado encima del otro. Esa inducción generada por el bobinado primario hace que se induzca una FEN en el bobinario secundario y esa FEN genera una corriente. Esa FEN que se va a generar en el bobinado secundario va a estar en función también del número de vueltas que ella tenga. Y ese es el principio que tenemos del transformador. ¿Entienden? Después podemos hablar del transformador que lleva chapa, que esas chapas sirven como camino para las líneas de inducción magnética. Podemos hablar un montón de eso, pero lo que yo quiero que ustedes ahora entiendan, primero que todo, es de que a través de una bobina, yo la conecto a una corriente, esa corriente circula por esa bobina, genera líneas de inducción, cerca de ella está una bobina número 2, esas líneas de inducción penetran a través de la bobina número 2, esa penetración de ese campo magnético generado por la bobina número 1 produce un flujo debido de que las espiras de la bobina número 2 multiplicadas por las líneas de inducción que la cruzan produce ese flujo. Ese flujo crea una FEM. Ese flujo va a estar en función de la corriente que circule por la bobina número 1. Si la bobina número 1, la corriente crece, el flujo crece. Si en la bobina número 1 la corriente decrece, el flujo decrece. ¿Entendieron, chicos? Sí. Perfecto. Sí, dale. Vamos para el otro lado. Entonces yo puedo escribir estas ecuaciones.
en realidad no me importa tanto las ecuaciones, sino que este valor o esta analogía representado por el valor M, que yo les dije que representa la inductancia mutua de la bobina 2 respecto a la bobina 1 en el caso de M12, ese coeficiente, así como lo es recién hablamos de la inductancia, del valor de la inductancia, L, y dijimos que L dependía de la geometría, o sea, de la cantidad de vueltas, del diámetro del alambre, dependía de la separación entre las espiras. Hay un montón de elementos de geometría que podríamos hacer que trabajarlo de alguna forma para que varíe. En este caso, la inductancia mutua está representada por el producto del valor de la cantidad de espiras que tenga el valor, la bobina, multiplicado por K. Donde K es un valor que va a determinarse, o mejor dicho, va a ser una constante, la cual me va a permitir realizar la igualdad entre el flujo y la corriente. O sea, a través de ese valor de K es el que me permite decir que el flujo está en función directa de la corriente a través de una constante. Si el valor de la corriente 1 varía, también lo hace el flujo en la bobina 2, habíamos dicho. Entonces, ustedes observen que la FEN en el circuito secundario estaría dado por el valor de K por N2, que sería el número de vueltas que tiene ese secundario, multiplicado por la derivada de la corriente que está circulando en el circuito 1 en función de T. Entonces el producto de K por N2 es lo que nosotros llamamos coeficiente de mutua inducción, y la inducción mutua de los circuitos se define como la razón de la FEN, la razón de la FEN dividido el valor de la corriente o la derivada de la corriente en función del tiempo. Esto también se expresa en Henry. Entonces, volvemos a hacer el análisis del Henry. La FEN se expresa en voltios, la corriente en amperes y el tiempo en segundos. Sería voltios por segundo sobre amperes. ¿Estaríamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre inductancia mutua y autoinducción? La escucho. Y la inductancia mutua es a espiras distintas, digamos. O sea, ¿Cómo? La autoinducción es en el mismo circuito, digamos. Es la creada por el conductor, la autoinducción o autoinducción. O sea, vamos por parte, diría Jack. Cuando hablamos de autoinducción, ¿hablamos de qué? ¿Qué les aparece a ustedes en su cabeza cuando dicen autoinducción? La inducción que se afecta a sí mismo. ¿Debido a qué? A la variación de la corriente. O sea, en función de la corriente que circula a través del circuito, genera una FEM. Esa FEM genera un flujo. Ese flujo genera la batería del circuito, en función de la resistencia que se encuentra en él, hace que aparezca una corriente. Esa corriente genera un flujo magnético. Ese flujo magnético varía en función de la corriente circulante. Ahora bien, esta FEM, o mejor dicho, esta FEM autoinducida,
se opondría al paso de la corriente como una resistencia, por decir así. O sea, que nosotros dijimos que la autoinducción comparada, o sea, lo que sucede con la autoinducción comparada con la variación de potencial, ¿cuál sería? Que la variación de potencial se opone a ¿qué? Nosotros dijimos que la variación de potencial representa, o sea, vemos que mientras R representa la posición a la corriente, la inductancia mide la oposición al cambio. O sea, uno mide la oposición y otro mide el cambio. O sea, ¿qué quiere decir? A ver si me sale, che. Nosotros habíamos dicho que la corriente no crece en forma abrupta, sino que lo hace pausadamente. Ese crecimiento pausado se debe a la autoinducción generada en el circuito. Esa autoinducción normalmente la representamos a través de una bobina, de un solenoide. Normalmente eso es lo que nosotros denominamos una autoinducción. ¿Por qué? Porque esa autoinducción, cuando está en presencia de una FEM, ¿qué es lo que hace? Genera una FEM en sentido contrario ¿para qué? Para hacer la oposición a la otra. Exacto. Para que la corriente no suba de golpe. Exacto, o sea, esa FEM, o sea, nosotros le aplicamos una tensión a la bobina. La bobina la recibe. Cuando decimos que aplicamos una tensión, hacemos circular una corriente. Esa circulación de la corriente genera una FEM dentro de la bobina. Es como si le conectáramos, pero en realidad no le hacemos nada. Apareciera en ella una batería en sentido opuesto a la que está alimentando la bobina. Esa FEM, que es la que digo que aparece en sentido opuesto, se opone a la corriente que está generándose, tratando de que esa corriente no crezca en forma abrupta, sino lo haga suavemente hasta que logre el equilibrio. Cuando logra el equilibrio, ¿qué es lo que sucede? Se estabiliza la corriente, digamos. Se estabiliza la corriente, o sea, recuerden ustedes que acá no estamos hablando de corriente alterna, estamos hablando de corriente continua. O sea, nosotros siempre tenemos una batería. Esa batería nos va a entregar corriente en función del elemento que le pongamos al frente de ella, por decir así. Si conectamos una resistencia, esa resistencia, según su valor, va a ser la corriente que se va a generar en ella. ¿Estamos? Va a ser la corriente que se va a generar en el circuito, por decir así. Acá yo pongo la bobina en presencia de esa FEM, ¿y qué hace? La alimenta. La corriente empieza a circular. Al circular por la bobina, ¿qué produce? Campo magnético. Ese campo magnético, ¿qué produce? Una FEM. ¿Esa FEM qué hace? Genera una corriente en sentido contrario a la que está creando ese campo magnético. ¿Entienden? Sí. Hay una oposición a eso. ¿Lo ven? Sí. Eso es lo que sucede con... ¿Y la motoinducción qué sucede? ¿Qué hace la motoinducción? Un circuito induce una FEM en otro, digamos. Exacto, muy bien. O sea, una espira
Le hacemos circular en esas espiras hacemos circular una corriente, esa corriente genera un campo magnético, ese campo magnético se induce sobre otra bobina, y al inducirse sobre esa bobina genera una FEM, y esa FEM genera un flujo, ese flujo genera una corriente inducida en ese circuito. Eso es lo que hemos visto. Vamos a ver el circuito RL. Este circuito RL está formado por una FEM, o sea, una batería, un interruptor, una resistencia y un inductor. Ese inductor es una autoinducción. ¿Estamos de acuerdo? Esa autoinducción va a evitar que la corriente aumente o disminuya en forma instantánea. Es lo que recién decíamos. Supongamos que el circuito formado por la resistencia, el inductor y el interruptor y una batería. Al cerrar el interruptor comienza a aumentar la corriente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Yo tengo la posición S2, el interruptor S2 en la posición A. Cierro el interruptor 1, esta FEM, ¿qué va a hacer? Va a generar una corriente debido a la presencia de R. ¿Estamos de acuerdo? Esa corriente empieza a circular por acá, viene por acá, pasa por acá y se vuelve por acá. ¿Estamos bien? O sea que al cerrar el interruptor comienza a aumentar la corriente y el inductor genera una FEM que se opone a esa corriente. Esa FEM, recién dijimos que va a ser igual a menos L por la derivada de I con respecto a T. Como la corriente va aumentando, o sea que la derivada de I con respecto a T crece, es mayor que 0, la FEM es negativa. O sea, esto es así mismo. Espérenme un segundito, yo dibujo algo y ya les muestro. A ver si pueden ver esto. ¿Ven ahí? El circuito ese. Este que está acá. Sí, se ve. Muy bien. O sea, esta es la FEM o la batería del circuito en sí. Cerramos el interruptor, empieza a generar, o sea, empieza a circular corriente a través de la resistencia y el inductor. Y aparece en L, aparece una FEM. O sea, es como si apareciera una batería que se opone a esa corriente. ¿Lo entienden? Claro, sí. Sí, sí. Muy bien. Che, ¿dónde está? Acá está. Ahora sí. Se opone a esa corriente. La corriente con el tiempo va aumentando, va creciendo. Por lo tanto, la FEM que se va a producir o que va a aparecer va a ser en sentido opuesto a la FEM que está generando esa corriente. Por eso decimos que la FEM va a ser negativa. Hay una caída de potencial entre los puntos A y B a través del inductor, donde A va a estar a mayor potencial que B. ¿Entienden eso o no? Sí, sí, entiendo. Muy bien. Entonces, así como hicimos en el circuito de capacidad RC, vamos a hacer acá. Aplicando la segunda ley de Kirchhoff a cada uno de los elementos que forman el circuito, tenemos la FEM, la caída de tensión en la resistencia y la caída de tensión sobre el inductor. Todo eso tiene que, la suma de todo eso tiene que ser 0. Para poder integrar vamos a realizar un cambio de variable. Entonces hacemos el cambio de variable, llamamos X
a un valor, la derivada de x es, en este caso, menos la derivada de y, porque estos son valores constantes. Sustituimos en la ecuación de la segunda ley de Kirchhoff. Vamos trabajando esto. Integramos, tomamos antilogaritmo. ¿Y qué es lo que vamos buscando? Vamos buscando cómo varía la corriente en función del tiempo y cómo es la caída de tensión en el inductor. Acá vemos que la corriente va creciendo en el tiempo. Miren cómo lo hace. O sea que tiene una forma logarítmica. No, exponencial. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Entonces, tomando para t igual a 0, el valor x pasa a tener el valor x sub 0, que es igual al valor de e sobre r, debido a que la corriente es 0 y así. O sea, todo este proceso que lleva, matemático, es para demostrar que la corriente, cómo crece y cómo hace el voltaje inducido. Miren, cuando el voltaje, o sea, la corriente quiere comenzar a crecer, el voltaje inducido es máximo. A medida que la corriente va creciendo en el tiempo, el voltaje va disminuyendo y está en 0. Y miren ustedes acá, nosotros volvemos a llamar la constante de tiempo tau, en este caso lo hacemos en función del inductor L y el valor R, y miren cuánto tomamos. Tomamos 4T para asegurarnos de que la tensión inducida sea 0. Vamos a decir que sea 0, ¿me entiendes? En ese punto la corriente va a ser máxima. ¿Lo ven? Sí, es el comportamiento, digamos, opuesto al de un capacitor. Exacto. Y ya lo vamos a ver, o sea, ya lo estamos acercando a la corriente alterna. Ahora vamos a terminar con esta bolilla, ¿me entienden? Una vez que terminemos con esta bolilla, vamos a pasar a una bolilla que es la parte de magnetización y todo ese tema de propiedades magnéticas de la materia. O sea, vamos a empezar a hablar de la caída de potencial que hace la FEM autoinducida también depende de los signos, dependiendo del sentido de la malla. Puede ser positiva, digamos. A ver, no entiendo lo que me estás preguntando. Ahora déjame que comparta lo que estamos viendo para que pueda ayudar. ¿Qué es lo que es? A ver, decime. Esta es la caída de tensión. La anterior página sería. La anterior a esta. Cuando toma la segunda ley de Kirchhoff, la FEM es negativa en este ejemplo, pero puede ser positiva cuando hace toda la igualación a cero. ¿Dónde es negativa? ¿Dónde es negativa la FEM? Yo digo que la FEM menos la caída de tensión en cada uno de los elementos tiene que ser igual a 0. O sea, ¿qué decía la segunda ley de Kirchhoff? La segunda ley de Kirchhoff establece que la sumatoria de las fuentes y las caídas de tensión tienen que ser igual a 0. Entonces, las fuentes, ¿qué fuente es? Epsilon. Y las caídas de tensiones son estas. Esta es la caída de tensión en la resistencia y esta es la caída de tensión en el inductor. ¿Me explico, joven? Sí, pero yo le pregunté si puede cambiar el signo. ¿Cuál signo querés cambiar? Ah, que la FEM sea negativa y las caídas de tensión positiva. ¿Eso es lo que me estás preguntando? Claro, sí. Sí, podemos expresarlo de esa forma, pero hay que tener cuidado con eso.
Porque esa aplicación que vos harías, la tenés que rever, o mejor dicho, la tenés que tener en cuenta a lo largo de todo el estudio que hagas, o sea, a lo largo de todo este desarrollo matemático, ¿eh? Cuidado con eso. O sea, esto es más fácil, porque esto es lo más lógico, decir que la FEM que alimenta este circuito tiene que ser igual. ¿Por qué decimos esto? A ver, empecemos por ahí. No sé quién habla, no importa. Pero mira, joven, la corriente cierra este circuito. ¿Y cómo están estos dos elementos? ¿Sos Marco? Sí, sí. Bueno, Marco, mira, no te pongas nervioso, no te estoy tomando lección ni nada de eso. Quiero que lo analices. Esta resistencia con este inductor, ¿qué tipo de conexionado tiene en función de la tensión desarrollada por esta batería? ¿Es un paralelo o un serie? Serie. Una serie, perfecto. Entonces yo digo que esta FEM que tengo acá tiene que ser igual a ¿qué? A la suma de la caída de tensión acá más acá. ¿Estamos bien? Sí. O lo que es lo mismo, esa FEM menos la caída de tensión esa. Claro, claro, sí. Mira, Marcos. Ahí lo escribí. No, perdón. Ahí está escrito, ¿ves? Yo digo que la FEM tiene que ser igual a la suma de las caídas de tensión. Si yo quiero igualarla a eso, los que tengo de un lado tienen que pasar al otro con signo negativo. Pase la FEM o pase las caídas de tensión es lo mismo, ¿me explico? ¿Entendés, Marco? Ah, sí, sí. Sí, se entiende. Eso es lo que hemos hecho acá. Esta es la caída de tensión en la resistencia y esta es la caída de tensión en el inductor. ¿Sí? Si yo digo el valor de epsilon, ¿cuánto sería? Igual a que todo esto pasarlo al otro miembro sería positivo. O si yo paso esto al otro miembro sería negativo y signos negativos los podría anular entre sí y sería al final una suma. ¿Estamos de acuerdo? Sí, se entiende. Muy bien. Entonces vemos que en un circuito RL, ¿qué es lo que significa? ¿Qué significa el circuito RL? ¿Para qué sirve? ¿Cuál sería la función de esto? Para investigar de acá a 2 semanas. Se los dejo a ustedes. ¿Dónde utilizarían un circuito RL para los electrónicos y para los chicos que están cursando? ¿Cuál sería la misión que tendría ese circuito? Así como en el circuito RC tenían la misión de cargar y descargar el capacitor, o sea, ¿para qué servía la carga? Para que después lo pudiéramos descargar, alimentar un circuito un cierto tiempo que nosotros queríamos alimentarlo. O sea, sería como decir lo descargo cuando yo quiero y el tiempo que yo quiero. O sea, porque recuerden que la constante del tiempo estaba dada por la resistencia del capacitor. ¿Sí? Entonces yo les pido a ustedes que, porque el jueves que viene no tenemos clase, el martes que viene es 25, recién los vamos a ver el otro jueves que es 27. Para ese día yo necesito de que ustedes me digan dónde utilizarían un circuito RL.
¿Y por qué? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Yo Muy leí en bien. todo lado. Bueno, no te da problema. Después lo analizamos. Vamos a ir porque acá viene la otra parte importante. ¿Recuerdan ustedes de que nosotros decíamos que un capacitor tenía la propiedad de almacenar energía y lo hacía en función que esa energía tenía la forma de campo eléctrico? ¿Se recuerdan de eso? No me digan que no. ¿Se recuerdan o no se recuerdan de eso? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí, profe. Sí. No escuché la pregunta yo. Cuando hablamos de capacitores, ¿te acordás? Hablábamos que los capacitores tenían la propiedad de almacenar energía. Y que no lo hacían en forma de potencial, no lo hacían en forma de carga, sino lo hacían en forma de campo eléctrico. Y lo demostramos, ¿te recordás? No, si no te recuerdas no hay problema. Después lo analizaremos. Nosotros vamos a ver ahora la energía de un campo magnético en función de lo que hemos visto de la segunda ley de Kirchhoff. Multiplicamos eso por I y obtenemos esta. Esta expresión nos dice que la rapidez con que la batería entrega energía potencial es igual a la suma de los I cuadrado por R que entrega la resistencia. ¿Qué es el I cuadrado por R? Potencia. Potencia. Disipada resistencia. ¿Qué potencia? ¿Qué potencia? La potencia disipada en la resistencia. Muy bien. ¿Qué efecto cumple eso? El efecto Joule, ¿no es? Muy bien, ese es el efecto Joule. Y es igual a menos I por L la derivada de I con respecto a T igual a 0. ¿Cierto? Esta expresión de I por L de la derivada de I con respecto a T es la que se entrega en el autoinducción. Esta expresión es lo que, esta expresión que tenemos acá es la de la conservación de la energía. Vamos a llamar V a la energía almacenada en el inductor en cualquier momento. Entonces yo digo que la energía almacenada en el inductor va a ser igual a la integral de la derivada de la energía en el inductor igual a la integral, discúlpeme, a la integral entre 0 y el valor máximo de la corriente de L por I por la derivada de I. L hemos dicho que es una constante, por lo tanto puedo sacarla fuera de la integral e integro y me queda que esa energía es un medio de L por I cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Ahora si consideramos un inductor donde el valor de L es igual a mu sub 0 por n cuadrado por B, donde n cuadrado es el número de espiras por unidad de volumen y B el volumen, entonces yo puedo trabajar esa energía en función de ese inductor y me va a quedar que esa energía está en función ¿de qué? De un valor que es variable. ¿Cuál es el valor variable? El valor variable, mu sub 0 es constante, el volumen es constante, o sea que el único valor que va a variar o puede variar es el campo magnético. Y vemos que la energía está en función del campo magnético. Por lo tanto, si hacemos o definimos la densidad de energía por unidad de volumen, la densidad de energía magnética por unidad de volumen, me va a quedar B cuadrado sobre 2 mu sub 0. Y recuerden la densidad de energía en el campo eléctrico es igual a la energía por unidad de volumen, que es igual a un medio de épsilon por campo cuadrado. Miren la similitud entre esto y esto. No digo que son iguales, pero miren ustedes, mu sub 0, épsilon 0, P cuadrado, E cuadrado. O sea que la energía almacenada en un inductor está en función de ¿quién?
del campo magnético que se almacena en él. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, hay dos cosas que no debemos olvidar nunca más. Que la energía almacenada en un capacitor está en función del campo eléctrico y la energía almacenada en un inductor está en función del campo magnético. Y la potencia desarrollada sobre un resistor en función de quién está. No todos juntos, que no los puedo escuchar, ¿eh? ¿Cómo es la potencia en un resistor? Negativa. No pasa por el signo. Energía interna. Energía interna. ¿En qué forma es energía interna? ¿Cuál es la forma que tiene? ¿Cómo lo sabemos que hay una variación en la energía interna? ¿Se debe a qué? Se calienta la resistencia. A una radiación térmica. Se calienta. Perfecto. A una radiación térmica. ¿Y eso se debe a qué? Que la potencia que disipa se transforma en calor. Sí, bueno, pero esa potencia que aparece en la resistencia, ¿se debe a quién? La corriente que circula por eso. A la corriente y a la tensión desarrollada en el elemento que estamos analizando. Porque la potencia es V por I. También podemos decir que está en función solamente de la corriente cuando decimos que es I cuadrado por R. O si hablamos de la diferencia potencial desarrollada en la resistencia, podemos decir que es V cuadrado sobre R. Cualquiera de las tres ecuaciones es válida. Cualquiera de las tres respuestas que ustedes hubieran dado hubiera sido válida. Ahora bien, en el inductor, ¿cómo es? Bueno, la densidad de energía, recuerden que la definición de la densidad de energía es la energía por unidad de volumen, está dada en función de ¿quién? De un valor constante, que es un medio, el valor de mu sub 0, que es una constante de proporcionalidad, y el valor del campo magnético desarrollado en él. O en el caso del campo eléctrico, la energía por unidad de volumen es la densidad de energía. La densidad de energía en el campo eléctrico está dada por un valor constante, que es un medio, por el valor de epsilon 0 y por el valor del campo eléctrico. ¿Me explico? Eso es lo que no tienen que olvidarse. O sea, porque yo sé que va a llegar el momento en que les van a preguntar en algún momento si tienen que rendir el examen, y si están en presencia de algún profe le va a decir: che, la energía almacenada en un capacitor, ¿en función de quién está? ¿De la carga, del potencial, de quién? Che, a ver, decime. Y ustedes le van a tener que decir: no, disculpe a mí, ingeniero, usted se equivoca. La forma en que se almacena energía en en un condensador o en un capacitor es en forma de campo eléctrico. Y lo mismo sucedería si les preguntan sobre un inductor. Ustedes tienen que decir: la forma en que se almacena energía dentro de un inductor es en forma de campo magnético. ¿Entienden? Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, con esto yo creo que daríamos por terminada la bolilla 10. Perdón, la bolilla 9 esta, ¿no? Está la 9. Sí, la 9. La 9, perfecto. Y vamos a pasar a la bolilla 10. Voy a anotar acá. Bolilla 10, listo. 2 R4.
Muy bien. Son las 8:02. Vamos a dejar acá. Terminamos con la bolilla 9.